¿sí? Siempre refiriéndonos al sistema cartesiano como referencia. De ahí un axial de 165 kilonewtons, un momento positivo en X de 15 kilonewtons y un momento positivo en Y de 12 kilonewtons metro. Pregunta, ¿cuál de los 4 cuadrantes es el más comprimido? El 2, Inge. El 2 exactamente. Entonces el menos comprimido será el opuesto, el 4, ¿verdad? Bueno, ya tienen ustedes las fórmulas, ya saben cómo se calcula, entonces 2 minutitos para que calculen las tensiones en 1, 2, 3 y 4. A ver, en megapascales. A ver, vamos a ir viendo el libro de resistencia por si se han perdido con las fórmulas. Aquí está el libro de Singer. Buscamos esfuerzos combinados. Esfuerzos combinados, capítulo 9. 290. Acá está. Esta es la combinación de axial y momento, como lo hemos visto en el muro, que solo tenía un esfuerzo. Y acá está. ¿Sí? Fuerza sobre área, más menos momento por distancia al lugar de cálculo entre inercia. Ahora, si sé que es al borde, inercia y distancia se vuelve módulo de sección, ¿verdad? Si tenemos fuerza y excentricidad, esto vamos a calcular. Nos tiene que salir una cosa parecida a esta gráfica de acá. ¿Sí? Entonces, si, a ver, uno nuevo acá. O mejor, ya, arriba. Vamos.
Ahí. Ahí. Sí, entonces sigma igual P sobre A más menos el momento sobre S en X más menos momento en Y sobre SY. ¿Sí? A ver, en orden, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale SX? ¿Cuánto vale SY? A está facilito, es 1.2, 1.2 por 1 es 1.2 metros cuadrados. A ver, alguien calcule SX y SY. En lo que calculan, damitas y caballeros, entre el 10 y el 15 de octubre vamos a dar examen de esto. ¿Sí? Entonces, tratemos de avanzar a una velocidad relativamente buena y sacarle el jugo a las clases, porque el examen va a ser sí o sí en esa fecha. Terminemos o no. Y de que acabemos depende mucho de que ustedes participen y haya tiempo para las dudas, ¿verdad? SX, ¿alguien? En fórmula, ¿cuánto vale SX? Numéricamente, ¿cuánto? Inercia entre distancia nada más, ¿no ve? Inercia BH cúbico sobre 12. En función al sentido de trabajo. Uno. Sx vale 1. ¿Un qué? En unidad cúbica sería. Un metro cúbico. SY. SY, jovencitos. Señoritas. Y de ahí a la fórmula de esfuerzos, ¿verdad? Y como ha dicho su compañera, 2 es el más comprimido. SY. Inicio de la altura es 1.2. No la altura. El sentido Y es 1.2.
sentido X1. El SX me sale 0,24. Ahí está. Entonces ya tienen área SX, SY. ¿Me ha dicho SY o SX? SX y el SY me sale 0,2. Ya. Ahí. No. Ahí está entonces. A la fórmula, a calcular tensiones. A ver, 2 minutitos. En megapascales. ¿Qué es módulo de sección? Usaremos más, menos, Inge. ¿Cuál es la duda? Tensiones en las 4 esquinas. Ya tienen A, S, X, S, Y, tienen los momentos. Tensiones. Nada, no hay tensiones. ¿Qué hacemos? ¿Lo damos por avanzado? ¿Nadie?
Bueno, angelitos, hablemos un poquito en serio. ¿Lo dejamos esto? ¿Pasamos a pilotes? Nadie ha podido calcular las tensiones. Por favor, en los 4 cuadrantes, en megapascales. Bueno, Un guía me 0,029. ¿dónde? ¿En qué cuadrante? ¿En qué cuadrante le das atención? En el 2. ¿En el 2, 0,29? ¿En el 1? Pero otro compañero ha sacado 0,026 en el chat. 0,029 ¿En qué unidades? megapascales. Ya. ¿Alguien más? Está viendo otro compañero sacó otro resultado en el chat. ¿No? ¿Y cómo sabemos cuál es el que sirve? Alguien más tiene que hacer, ¿no ve? O usted o la otra persona se han equivocado, tienen que volver a revisar sus números. ¿Nadie más? ¿Cuadrante 1? ¿Cuánto le ha dado? 0,0135 megapascales. 0,0135, ¿así? Sí. Ya. En 3, en el cuadrante 3, 0,0141. cuadrante 4, Cero coma cero ciento treinta y uno. ¿alguien más saca esto? ¿Alguien más?
entonces, megapascales para ver si estamos cerca de las tensiones de kilogramos centímetro cuadrado. Y están relativamente bajas, ¿verdad? Ahora, para que sirvan de carga, para resolver fácil momentos y cortantes para el chequeo, ¿me conviene trabajar en estas unidades? ¿Está bien en megapascales? Eso es para chequear respecto a kilogramos centímetro cuadrado, ¿no ves? Ahí cerquita. Es un cerito nada más. Tendría que ser en kilopascales para trabajar así. Cargas. A ver, cambiemos a kilopascales. ¿Cuánto da el cuadrante 1? Cuadrante 1 en kilopascales. 1.35. En kilopascales. ¿Están seguros que es 1.35? Ya. Cuadrante 2. ¿29? 29. Y el otro era 13,5. Sí. Sí. Cuadrante 3. 14,1. 4. 13,1. Ya, asumiendo de que las tensiones de 13.5, 29, 14.1 y 13.1 las han revisado, ¿verdad? Ya, entonces aumentamos una capita aquí. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, otro colorcito. Si nosotros hacemos un desdoble de esto, ¿verdad? Hacemos un abatimiento de las tensiones. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver una cosa así. Hagas un poquito grande, pero bueno. Ahí. 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 Una capita en medio para que no moleste. ¿Hasta aquí se entiende? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, acá sí estaría la columna. ¿Sí?
Así estaría la columna. Y lo que vamos a hacer es diseñar en las secciones en verde. Una de ellas es tomando, a ver, denme un segundito. Ahora sí. Entonces, aquí están las tensiones. Obviamente no está coincidiendo exactamente, pero sirve para el asunto. Entonces, mi columna tiene dimensiones de 0,25 por 0,25. Tengo un recubrimiento de 1 pulgada, 2,5 centímetros, y la altura de la zapata es 0,2. ¿Ok? Estos datitos son importantes. ¿Sí? 0,25, columna cuadrada, recubrimiento de 2,5 centímetros, altura de zapata de 0,2. ¿Sí? Y a esto le añado que tengo las tensiones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Entonces, tenemos tensiones, tenemos geometría. Lo que vamos a hacer es tomar voladizos. Tomar voladizos a partir del borde de la columna. Un voladizo paralelo a X, un voladizo paralelo a Y. El voladizo paralelo a X me va a dar la armadura en X. El voladizo paralelo a Y me va a dar la armadura en Y. Si regresamos aquí, ahí. Entonces, mis secciones de trabajo, a ver, esto más chiquito, terminan estando acá, ¿verdad? Ahí. Esta es una sección de trabajo y obviamente la carga va a ser la peor de estas dos. ¿Cuál va a ser peor? ¿La superior o la inferior? En realidad podría hacer acá lujo de complicación y resolver esto tridimensionalmente, ¿verdad? Pero sería un exceso, entonces vamos a utilizar solamente una de las cargas. ¿Cuál utilizo? ¿La de arriba o la de abajo? Ahí está, 29 abajo, 13 arriba. ¿Cuál será más grande? Abajo, Iger. El 29. Abajo. Abajo, ¿no ve? Abajo. Ahí está, abajo. Entonces, acá yo sé que tengo 29 aquí. Inge, ¿Sí? perdón, ¿cómo dijo? ¿Cuál es el criterio que se toma para escoger? Si arriba o abajo. Ahí están las tensiones. Abajo tiene 29 y arriba tiene 13. ¿Cuál va a usar?
El mayor. 29, ¿no ve? Ahí está. Entonces, 29 es el valor de la carga en la punta. ¿Cuánto tengo exactamente donde acaba el voladizo? Aquí cito. ¿Cuánto será ese valor? Asumiendo de nuevo que 29 esté bien calculado, ¿verdad? Nadie se ha tomado la molestia de revisar. Ya, ¿cuánto es la carga acá? Ahí cito, para tener la carga trapezial. Y en el otro sentido, a ver, vamos a usar un colorcito diferente. Acá, en el otro sentido, estaría yo diseñando acá, ¿verdad? Ahí, y tendría como carga esto de aquí, en ambos lados. ¿Cuál va a ser mi carga? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Acordándome de las tensiones. 14 izquierdo, 29 derecho. El lado derecho. Lado derecho, ¿no ve? Aquí acuérdense que me han dictado 14 y aquí me han dictado 13.5 kilonewtons, perdón, kilopascales. Ahí está. Entonces, aquí estoy trabajando abajo, necesito este valor de la carga. Acá estoy trabajando derecho, necesito este valor. ¿Sí? En ambos casos es 29. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la carga acá? ¿Cuánto vale la carga acá para tener el trapecio y para cargar mis voladizos? Mis cargas, angelitos. ¿Con qué sirve mi trapecio para resolver los voladizos? Es la parte complicada. Una vez que ya tengo la carga, es solamente resolver el voladizo y ese momento lo meto a mis formulitas y listo, ya está diseñada la zapata. Pero ¿cuánto vale? En este sentido, entre 14 y 29 y en el otro sentido entre 29 y 13.5. ¿Nadie? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a sacar esos valores? ¿Cómo seco este valorcito y este valorcito? ¿Qué hacemos? Inge, las dimensiones de la zapata es 1.2 de base y altura 1.1. No es Bueno, base y altura. 1. A ver, para evitar confusiones, no utilicen base y altura. Utilicen X y Y. ¿Sí? Paralelo a Y es 1. Perdón, paralelo a X es 1 y paralelo a Y es 1.2. ¿Sí? No es base y altura. ¿Sí? O sea, De acuerdo. les recomendaría usarlo de esa forma, ¿sí? No colocarle base y altura, sino colocarle X y Y. Entonces, en X1, en Y 1.2. ¿Sí? Porque
Vamos a cambiar siempre de lado y si utilizan base y altura, se les va a complicar más. ¿Cuánto? Tensioncitas. Para tenerlos. ¿Y la columna cuánto era? ¿Cuánto por cuánto? 0,25 por 0,25. Gracias, Inge. ¿Cuánto? Por Dios. Acuérdense, 10 de octubre, examen, acabemos o no, angelitos. Por favor, colaboren. Hemos quedado así desde el primer día de clase. Y yo siempre cumplo lo que prometo. Entonces, el examen va a ser el 10, acabemos o no. Y de quién depende que acabemos, de que participen ustedes un poquito, de que colaboren. Hemos perdido miserablemente en la mañana. Tensiones. Aquícito. Aquícito y aquícito. 4 años de ingeniería. No creo que vayamos a sacar con coca esto, ¿no ve? A ver, 2 minutitos para que me calculen eso y de ahí resuelvan los voladizos. Ahora sí, numeritos, por favor. Buen día, profe.
Entre 14 y 29 me sale 23.375. Sí, a mí igual. Acá, Sí, 14. 23.375. Acá, Inge, ahí me sale 22,865. 22,865. ahí está. Entonces ya tienen, este era 29, ¿cuánto? $29 cabales, creo. Ya, 29 cabales. Entonces, ahí está. Ya tienen los voladizos. Entonces podemos hablar del voladizo en Y, que tiene Q en el empotramiento igual a y Q en el voladizo igual a 29. $23,275. ¿Sí? Estamos hablando de X. ¿Cuánto tiene de luz? ¿Cuánto tiene de luz este voladizo de acá? Esta es la carga. Esto, ¿verdad? Ese voladizo. Con 29 y 23. ¿Cuánto tiene de luz? Y en Y, el Q en el extremo también es 29. Aquí dijo 22,865. Luces, angelitos en X y Y. De estos dos voladizos. Voladizo en X, voladizo en Y. ¿Cuánto? Ya teniendo las luces podemos calcular los momentos, ¿verdad? Y con los momentos ya hacer diseño de hormigón armado. Ahora, una cosita. Los datos de axial y momentos son valores últimos, ¿sí? Es la hipótesis pésima. Luces. ¿Cuánto voy a usar de voladizo? En X me sale 0,300. 0.375. Sí, Inge, 23,375 es el 1. ¿Así? No, el Q1, Inge, el 1 Allá. que era el Y 23, 375. 375. Ya. Las luces. Las luces. Para calcular las tensiones necesitaban las luces también, ¿no ve? En X es 0.375. En Y. 0.475. Ya. Entonces tienen luces, tienen cargas. Momentos últimos. Kilonewtons metro, por favor.
Vamos ganando tiempo, entonces van a tener el momento último. Pregunta, ¿de base cuánto vamos a usar? El H hemos quedado que es 0,20, ¿verdad? Metros. Recubrimiento 2.5 centímetros. Aquí ya podemos sacar D. Ya tendríamos todos los datos. Ya podemos sacar A. Y a S requerido. Pregunta, estas tensiones, ¿para qué ancho de acción están calculadas? Que va a ser el mismo valor que vamos a usar en B. De nuevo, estas tensiones, si nosotros lo vemos, ahí el voladizo, esta es una cosa así, ¿verdad? Es así. Ahí. ¿Sí? Ahora yo le necesito dar un fondo. Lo que acabo de calcular, ¿para qué fondo ha sido calculado? Que es el mismo valor que vamos a utilizar aquí. ¿Qué ve? ¿Sí? 2 minutitos. Calcúlenme MU con esto. Y de ahí analizamos esto de acá.
Ahora sí, valores, momentos últimos, kilómetros metro. En X. Hola. 3.041. Unidades. En Y. En Y. 1.907. Ahí está. Entonces, si ya tenemos momentos últimos, el resto es pan comido, ¿verdad? Ya sabemos cómo proceder acá. La pregunta es ¿cuánto es B? Si nosotros nos hacemos una zapatita tridimensional, ahí, y colocamos la presión, que también es asimétrica incluso, ¿verdad? Ahí. ¿Cuánto estoy usando para calcular mi presión? ¿Cuánto estoy usando de este B? ¿Lo estoy usando todo? ¿Estoy usando una porción? Estos numeritos de acá, ¿qué fondo estaría considerando? Aquí, ¿no ve? Ya viendo el pedacito que voy a tomar. Si yo tomo esta sección y digo que esto es voladizo, ¿cuánto voy a tomar? Hasta ahícito, estoy tomando todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser B? Es lo único que falta. Y con eso ya les dejo de tareita para que hagan la siguiente clase hasta AS en cada sentido. Pero ¿cuánto es B? Franz Rodríguez dice 1 metro. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces le ponemos uno nomás. Como dice su compañero, ¿todos de acuerdo? En X no sería 1.2 y en Y 1 metro. Por eso es la pregunta. O sea, al calcular estas tensiones, ¿cuánto estoy tomando de fondo? Cuando he calculado para Y, le he multiplicado por 1.2 esto. Porque es así, ¿no ve? Es así. Entonces, si aquí yo tengo 1 o tengo 1.2, el volumen es diferente, ¿no ve? O sea, en realidad estoy trabajando con un volumen, porque es un área, ¿verdad? Entonces, una cosa es que sea 1, otra cosa es que sea 1.2. Entonces, la pregunta ¿es 1 en ambos lados? Pues 1 y 1.2. ¿Cómo estoy calculando? Estas cargas, al ser tridimensionales, son un volumen, ¿verdad? Son un volumen.
¿No ve? Yo tengo este valor, esto. Esa área, esa dimensión tributaria, ¿cuánto es? ¿1? 1.2 en Y. Entonces, si es 1.2, ¿esto está bien calculado? Ahora, una de las dimensiones es 1.2, ¿verdad? Una de las dimensiones es 1.2. Pregunto yo, SAS, ahí su fondo, ¿verdad? Su fondo. Su fondo. ¿Sí? 1.2. SAS. ¿No ve? Voy a calcular un volumen, voy a calcular una resultante. Ahora, dos caminos. Acá, cuando calcule yo el momento, le multiplico por 1.2. Perfecto, cosa que no hemos hecho aquí. No hemos multiplicado aquí por 1.2. Entonces, si todo está multiplicado por 1.2, la base aquí está bien que yo le ponga 1, ya le vamos a poner que hemos hecho todo por 1.2. ¿Sí? Que esto, cosa que no hemos hecho, ¿no ve? Esto no está afectado por 1.2 de ninguna forma. Digamos que sí. Entonces, ahí de base, ¿cuánto le pongo? ¿Le pongo 1, 2 o 1? Pensemos un poquito. 4 años de ingeniería, pasando física, estática, cálculo, solo volumen. ¿Cuánto le doy para, si esto estuviera corregido por 1.2, si hubiera calculado esto como resultante de un volumen de 1.2? Aquí mi B para trabajar sería 1 o ¿cuánto? ¿Nadie? Ahora, en el caso del muro, hemos calculado esto así, ¿verdad? Esto puede tener 10 kilómetros de largo, ¿verdad? ¿Para cuánto hemos calculado el muro cuando hemos hecho las tensiones? 1 metro. Para un hito nomás, ¿no ve? Para un hito. Y ese un hito se repite en todos los unitos habidos y por haber. Pregunta, acá, ¿estaremos haciendo lo mismo o hay que corregir todo por 1.2? En el sentido Y. A ver, pensemos un poquito. ¿Qué dice? ¿Cuánto usamos? ¿1 o 1.2? Bueno, ¿nadie? ¿En serio? Uno sería Inge. Sería 1, pues, realmente sería 1, porque yo tengo la tensión acá, he asumido que va a ser la misma tensión aquí, en el momento de calcular cuál es la resultante de esto, si yo tomo 1.2 al calcular las resultantes, ¿verdad? Si yo tomo 1.2 al calcular las resultantes, entonces mi B de hormigón va a ser a 1, ¿verdad? Perdón, va a ser 1.2. ¿Por qué? Porque todo esto, toda esta área de 1.2 tiene como B de trabajo, acácito, tiene 1.2, pues, ¿no ves? Si todo se calculó bajo 1.2, el B de trabajo tiene que ser 1.2. Ahora, hasta ahí. Si tomo 1 y con esto calculo resultantes, ¿no ve? Calculo momentos, calculo todo. Sí, es una fajita de 1. Entonces, las áreas que he sacado multiplicado por 1 es lo mismo. ¿No ve? Es exactamente lo mismo. Entonces, mi B para trabajar, en este caso, sería 1. ¿Sí? Entonces, acá, esto lo hemos calculado con un fondo unitario o con un fondo de la dimensión dada. Fondo de la dimensión dada. La resultante la he calculado con la dimensión dada, señorita. De Y, sí.
con 1.2, interpolando. Pero le estoy hablando a ver, sí, o sea, esto me lo ha calculado interpolando con 1.2. Perfecto. Ahora le pregunto, cuando tenía el voladizo, aquí el voladizo, ahí, a ver, otra hojita, ahí, ahí. Entonces, voladizo, ¿verdad? Voladizo. Ahora, este voladizo tiene fondo. Digamos que 1.2. Ahí, chac, chac, ¿sí? Y hay una presión abajo. Hay una presión abajo, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero ver esta presión, quiero sacar la resultante de esta presión, de un volumen, ¿verdad? Porque esto es así. Quiero sacar ese volumen, ¿verdad? Entonces, para sacar ese volumen, multiplicaré A por B por C, ¿verdad? ¿Se entiende hasta aquí? Y ese volumen calculado así, ¿cuánto tiene de resistencia? Pues tiene este fondo. Tiene este fondo. ¿No ve? ¿Se entiende hasta aquí? Por favor, contesten si se entiende. Sí, jefe. ¿Sí? Ya. Ahora, es la dimensión dada Sí. C, ¿no ve? La dimensión dada C y estoy calculando la resultante. Vuelvo acá. Al calcular esto, o sea, obviamente interpolado con 1,20 y interpolado con 1, pero ahora no estoy hablando de la interpolación, estoy hablando de la resultante, estoy hablando de la Q, estoy hablando del M calculado, ¿sí? Eso, ¿para qué fondo lo ha calculado? ¿Para qué fondo? Aquí, al tomar esto. ¿Ha usado el 1,2? ¿O utilizado una rayita así? Y solo me he calculado este valor y este valor. En otras palabras, ha calculado bidimensionalmente, es decir, solamente ha usado estito de acá, o ha calculado tridimensionalmente tomando esto más, que va a ser un valor diferente de 1, ¿no? Digamos 6. Es la pregunta. ¿Han calculado bidimensionalmente solamente estito, solamente esta pared, o han tomado en cuenta el fondo más? ¿Cuánto de fondo hay? Esa es la duda. Si se ha tomado en cuenta el fondo como 6, todos los números deberían estar multiplicados por 6, entonces mi B para hormigón es 6, pues. Pero si solo he calculado bidimensionalmente y en realidad es tridimensional, ¿cuánto le he colocado aquí? Para que al llevar de bidimensional a tridimensional se mantenga el mismo valor. ¿Cuánto? Por favor. 1 metro. 1 metro, ¿no ve? 1, porque hemos calculado solo estito, ¿no ve? Hemos calculado esto y han resuelto su voladizo así. Entonces, ¿qué fondo están utilizando? 1, pues. 1, ¿no ve? Si no están utilizando 1, están utilizando la dimensión real, entonces, para calcular esto, tienen que multiplicar por el fondo. ¿Sí? Entonces, esto está calculado unitario. Aquí no ha entrado el fondo en ninguna de las dos. Siendo que aquí es 1, no hubiera habido problema, pero acá esto habría que haberlo hecho por 1.2, entonces el B sería 1,2. En cambio acá el fondo es 1. ¿Por qué? Porque se ha calculado así, unidimensional, para sacar resultante y lo que sea, estamos tomando un hito de fondo. ¿Sí? Entonces esos son sus datos. ¿Se entiende hasta aquí, angelitos? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces ya tienen datos. ¿Cuánto va a ser D? Para calcular armadura requerida, ¿cuánto va a ser D? Cero 17,5. ¿Sí? Entonces, como están de mal humor hoy día, no sé por qué,
siguiente clase, calcúlenme calcúlenme A en ambos sentidos y me calculan AS en ambos sentidos. ¿Sí? Vamos a utilizar phi de 10 con redondeo cada 2.5 centímetros. Me calculan AS provisto. ¿Sí? Y hace una recomendacióncita pequeñita. Por favor, revísenme estas tensiones. Así, encarecidamente, como si fuera para mí les estoy pidiendo, ¿sí? Revísenme las tensiones. ¿Ok? Y con eso me hacen el diseño de hormigón armado. ¿Sí? Entonces ya tienen todos los datos. Tienen MU, tienen B, tienen D, A en ambos sentidos, AS en ambos sentidos. Pero háganse un favor, revisen esto, estas tensiones que estén bien, por favor. Trabajen en kilopascales. Bueno, hasta aquí de mí, antes de que me dé un ataque cerebral. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Nada? Perfecto. Entonces, recordarles solamente que el examen va a ser entre el 10 y el 15 de octubre de fundaciones superficiales. Lleguemos o no. ¿Ok? Va a ser de todo fundaciones superficiales, hagamos o no. ¿Y de quién depende que hagamos? De ustedes. Por favor, colaboren. Hasta luego, damas y caballeros.